Buenas tardes, apreciados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar juntos nuevamente, físico y también a través de la tecnología. Para estudiar juntos la palabra de Dios. Antes de comenzar nuestro estudio de hoy, vamos a tener unas palabras de oración. Inclinemos el rostro. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio de estar juntos, de poder estudiar tu palabra y ser transformados por el poder de la misma. Permite que en esta hora tu Santo Espíritu esté con nosotros para que podamos entender estas grandes verdades que tu palabra quiere mostrarnos en este día. Bendice a los hermanos acá, a los que no han podido llegar. Bendice también a los que están conectándose con nosotros en este momento a través de las redes sociales, de la tecnología. Permite que tu bendición les alcance a cada uno de ellos donde quiera que esté. Quédate con nosotros ahora en el nombre de Jesús. Amén. La meditación de esta tarde le vamos a llamar las paradojas de la vida. La vida es un misterio, como toda institución que viene de Dios. No podemos entender con nuestra mente finita las paradojas de la vida. Ciertamente, hasta yo mismo me he visto en algún momento de mi vida también tratando de investigar acerca de este misterio de la vida. Es interesante ver cómo aún los científicos que son capaces de enviar máquinas a otros planetas y descubrir nuevos planetas y astros, ni siquiera han podido demostrar el eslabón perdido que por tanto tiempo pues han estado anunciando para demostrar su teoría del surgimiento de la vida a través de la evolución. Pero en este día vamos a estudiar a través de la Biblia, vamos a encontrar a un hombre que mostró todas las paradojas de la vida y también pues las respuestas a esas paradojas. En cierta ocasión escuché a un sabio hablando precisamente de esto y mostraba como que él había descubierto las paradojas de la vida y decía: el hombre nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Y él creía que estas tres grandes verdades pues cumplían las paradojas de la vida y el misterio pues estaba solucionado. Pero creo que estas tres declaraciones, estos tres principios que él está enunciando, pues también dejan una serie de inquietudes y de interrogantes. Pero yo les invito a buscar ahí en el libro de Job y veamos cómo Job presenta estas paradojas, pero también le encuentra solución y respuesta a cada una de ellas. Les invito a buscar el capítulo 14 del libro de Job. De allí vamos a ver, el título dice: Job discurre sobre la brevedad de la vida. Y comienza en el versículo 1 diciendo: el hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. En ese primer texto parece que Job nos muestra incluso la base de esa declaración de este sabio que hacíamos alusión anteriormente. Porque Job está diciendo que el hombre tiene una característica: es nacido de mujer, pero sus días son cortos, aunque están llenos de sinsabores. Es decir, aunque la vida nos parece traumática, dolorosa, triste, sufrimientos y angustias, aún así nos parece corta. Aún así quisiéramos vivir más. Porque como dice la paradoja, el hombre nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Es una gran realidad. El hombre no quiere morir aun cuando la vida sea dura para él. Ahora, para completar esto, Job dice en el versículo 2: como sale una flor y es cortada, como sale una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Ese es el sentido de la vida. Dice: sobre este abre tus ojos y te trae a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Está hablando del control que tiene Dios sobre sus criaturas y en especial sobre nosotros. Y ahora Job empieza una comparación entre el hombre y los árboles, donde aparentemente le da cierta ventaja
al principio a los árboles. Dice así, empezando por los hombres. Disculpe. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Y ahora Job dice algo que es la más grande verdad que he escuchado en mi vida y que mucha gente no lo entiende. Dice el verso 6. Si tú lo abandonares, él deja de ser. ¿Qué dice Job? En el mismo momento en que Dios abandonare al hombre, en ese mismo instante el hombre deja de ser. Este es un mensaje que quiero que escucharan, desearía que escucharan incluso los ateos y los inconversos. Si están vivos hoy, es gracias a la misericordia de Dios, que aún en medio de su rebeldía y su pecado, Dios no les ha abandonado. Por eso están vivos hoy. Porque la verdad es que si Dios nos abandona al ser humano, al hombre, no importa su creencia, en el mismo momento en que en que Dios nos abandone, allí mismo dejamos de ser. Porque Dios no solo nos creó, sino que también nos sostiene. Y allí entonces pasa a compararnos con el árbol y dice en el verso 7, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Es decir, el árbol, aún cuando lo corten, todavía está en ventaja. Dice, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Y ahora lo lleva hasta el límite y dice, y si envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Hasta aquí, Job está haciendo una comparación entre el hombre y el árbol y parece como que el árbol está en mejores condiciones. Continúa diciendo en el verso 10, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre y ¿dónde estará él? Esta pregunta que ahora Job, esta paradoja que presenta Job en este versículo, es algo que también está preocupando incluso a muchos grupos religiosos. Hay una discusión fuerte entre el destino definitivo del hombre. Hay incluso grupos religiosos que dicen que algunos van al cielo, que cuando mueren las personas van al cielo, otros, según como también está escrito en la Biblia, dice que va al polvo de la tierra, porque del polvo saliste y al polvo volverás. Y realmente se han convertido en dos grupos irreconciliables a raíz de esta doctrina. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Y si lo dejamos hasta allí, hay una desesperanza total acerca de la condición humana. Pero el texto sigue. Y Job, que presenta esta paradoja, ahora nos da la solución del hombre. Y ahora en este momento nos pone por encima incluso del árbol. Dice, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Mis hermanos queridos, Job no había presenciado o había conocido a través de la historia el cumplimiento de la promesa de la primera venida de Jesús, ni había escuchado las promesas de Jesús. Pero miren cuánta claridad tenía Job acerca de la situación del hombre. Es cierto que vamos al polvo, pero dice que estaremos en esa condición hasta que ya no haya cielo. No despertarán, ni se levantarán de su sueño. Es decir, que hay un periodo de tiempo, y así como dice también Apocalipsis 21, que este cielo pasará y que nosotros estaremos vivos por la eternidad, los que estemos como vencedores en la presencia de Cristo, y será el momento en el que Job está anunciando acá. Dormirá en el polvo hasta que el cielo ya no sea más. Y ahora viene Job con una fe total en esta doctrina que acaba de enseñar y nos dice, oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol,
que me encubriese hasta que apaciguase tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordarás. Mis hermanos queridos. Ahora Job, en el sufrimiento que se encontraba, decía: para mí es ventajoso que yo vaya al polvo ya. Y que tú me escondas allí en el polvo, porque yo estoy seguro que de mí te acordarás en el momento oportuno para que yo me levante nuevamente a la vida. Y ahora insiste con esta misma paradoja en el versículo 14 y hace la pregunta de los siglos. La pregunta que muchos hombres están haciendo hoy. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y ahora él responde contundentemente esta pregunta. Todos los días de mi vida, de mi edad, esperaré hasta que venga mi liberación. Es decir, que él estaba consciente de que iba a llegar un momento en que también él, por la gracia de Dios, iba a ser vencedor de la muerte. Y lo confirma en el versículo 15 diciendo: entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto de lechura de tus manos. Es decir, que Job nos dice incluso cómo se va a producir el despertar de aquellos que están dormidos en el polvo. ¿No es maravilloso esto? Por cierto, los que vivimos hoy tenemos el privilegio de tener una Biblia más completa que la de Job, porque tenemos el Nuevo Testamento. Nos damos cuenta que a través de todo el Nuevo Testamento, Jesús habla acerca de los muertos. Bueno, Jesús y los escritores bíblicos hablan acerca de los muertos como los que duermen. Podemos poner, por ejemplo, el capítulo 11 de Juan, en el verso 11, donde Jesús había sido avisado unos días antes de que su amigo Lázaro estaba ya gravemente enfermo. Y ahora, después de algunos días, después de esa noticia, en el verso 11 del capítulo 11 de Juan, Jesús le dice a sus discípulos: vamos donde mi amigo Lázaro, porque mi amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. La muerte no es un problema para Jesús. De hecho, Pablo también se refiere a los que están en el polvo como aquellos los que duermen. Y Pablo tiene un texto maravilloso ahí en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicense, a partir del versículo 13, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es decir, Pablo se está refiriendo a los muertos en Cristo. Y ahora le está dando ánimo a las personas, diciendo: no piensen que porque no están vivos para la venida, ustedes ya se la perdieron, para la segunda venida. Sino que para los que duermen hay algo de mucha esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y hay algo interesante acerca precisamente de esta declaración: los que duermen. La palabra cementerio, que no nos gusta a nosotros para nada, esa palabra viene del griego koimeterio, que significa lugar para dormir o dormitorio. Así que la palabra cementerio en sí misma nos muestra la esperanza que tenemos, porque los que van a ese lugar solamente duermen, porque viene del verbo griego koimao, que significa dormir. Y ahora Pablo, así como Job, empieza a darle esperanza a las personas de Tesalónica y a nosotros hasta hoy a través de esta carta, diciendo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, nosotros, los que estemos vivos cuando venga la segunda venida de Jesús, cuando ese momento glorioso llegue, no tendremos mayores ventajas que los que están en el polvo.
porque dice Pablo, porque el Señor mismo, y esto me da mucho gusto. Mire, Jesús hoy puede enviarte un pastor, un evangelista, un misionero, para instruirte, para capacitarte, para llevarte a la verdad y a los pies de Cristo. Pero para venir a buscar a su pueblo, Jesús no va a delegar esa función en nadie. Dice el texto, porque el Señor mismo. ¿Están escuchando eso? El mismo Jesús va a venir a buscar a aquellos que descansan en la paz de los que esperan su venida. Y a aquellos que estén vivos y que también hayan hecho una profesión de fe y se preparen para ese encuentro glorioso. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con autoridad, mis hermanos. Miren cuánto énfasis hace Pablo acerca del llamado que va a hacer Jesucristo. Con voz de mando, con voz de arcángel. Miren qué cosa interesante. El nombre de batalla de Jesucristo es el arcángel Miguel. Y mucha gente cree que el arcángel es algo inferior. Pero el arcángel Miguel es Jesucristo y en otro momento podemos explicarlo bíblicamente y demostrarlo. Pero en honor al tiempo vamos a decir, a concentrarnos en lo que estamos estudiando. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es decir, hay tres voces que anuncian la autoridad de Cristo. Número 1, voz de mando. Número 2, voz de arcángel. Y número 3, trompeta de Dios. Es Dios mismo, Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como dice Tito en su carta, Pablo a Tito, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hace un tiempito atrás leí un libro allí en mi computadora que es maravilloso. Es acerca de, el autor es un bautista, pero me gustó mucho la parte cuando él explica este pedacito. Porque él dice que cuando Jesucristo venga por segunda vez a esta tierra, va a hablar con tal poder, con tal autoridad, que hasta los muertos lo van a escuchar. Y gloria a Dios por eso, mis hermanos. Qué maravilla que no quedará uno de los suyos en el polvo, porque donde quiera que haya uno suyo, no importa si es el fondo del mar, no importa si es en lo más intrincado de una selva, no importa si es en un terreno abandonado, van a escuchar la voz de Dios. Algo que podemos compartir en esta hora para tratar de que tú puedas entender esto. Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, está en un cementerio. Recuerden que Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en el mismo instante le dice a Marta y a María, ¿dónde le pusiste? ¿Y dónde le habían puesto? En un cementerio. ¿En un qué? En un dormitorio. Lázaro estaba durmiendo hasta el momento en que fuera despertado, como dice Job en el capítulo 14. Y ahora Jesús se para frente a la tumba de Lázaro y dice, Lázaro. Y es importante esto, porque si Jesús no menciona el nombre de Lázaro y Jesús solamente dice, ven fuera, todos los muertos de ese cementerio se hubiesen levantado. Pero Jesús únicamente quería dar una muestra de su poder a las personas que estaban allí y solamente quería dar como primicias de su poder acerca de la vida de Lázaro, y por eso es que dice, Lázaro, ven fuera. Pero cuando Jesucristo venga por segunda vez, Jesús va a decir, levántate tú que duermes en el polvo, porque mi Padre te llama. Y todos los que están en el polvo, mis hermanos, se levantarán para irnos con Jesús. Porque miren lo que dice más adelante. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor.
Mis hermanos amados, la paradoja que nos presenta en el capítulo 14 del libro de Job, el autor, y las declaraciones de Pablo allí en Tesalonicenses capítulo 4, no nos dejan duda. Pero hay algo que quizás podamos compartir en esta hora y que sí va a haber un momento en la historia en que la paradoja de este sabio que te comenté al principio, el hombre no pidió nacer, nacer no pidió, vivir no sabe y morir no quiere, esa paradoja va a terminar rompiéndose. Porque va a llegar el momento en que los hombres sí van a pedir morir eternamente. Y usted dirá, ¿cómo es esto? Va a llegar un momento en el que los mismos hombres van a pedir la muerte. Vamos a ir al capítulo 6 de Apocalipsis y vamos a hablar a estudiar, a compartir a partir del versículo 15. Vamos a empezar desde el 14. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Es decir, está hablando del momento en el que Job tenía puestas todas sus esperanzas. Recuerda que Job decía, cuando no haya cielo, es que nos levantaremos del polvo. Pues ha llegado ese momento aquí en Apocalipsis. Dice Apocalipsis 6:14 que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ahora miren quiénes son estos hombres. Versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Mis hermanos queridos, va a llegar un momento en que aquellos que no se prepararon van a desear morir eternamente. Huirán avergonzados de la presencia de Dios y le pedirán a las montañas, caigan sobre nosotros porque preferimos morir. Porque no podemos estar en pie ante semejante manifestación de poder. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buenas nuevas. Tú tienes que prepararte y fundamentar tu preparación en esta fe que tenía Job y en la fe que tenía Pablo. Porque aquellos que se preparen, no importa si están vivos o muertos, reinarán con Cristo por toda la eternidad. Pero aquellos que no se han preparado, dice que no importa cuánto dinero tengas. Recuerda que mira, es cierto que habla de esclavos y de libres, pero también habla de reyes, de grandes, de ricos, de capitanes y de poderosos. Ninguna de tus posesiones te podrá garantizar la vida eterna. Solo una fe centrada en aquel que hizo todo por nuestra salvación, muriendo allí en la cruz, es lo que nos garantizará a nosotros estar en pie o resucitar, según sea el caso, en ese momento glorioso cuando Jesucristo venga con todo su poder, con toda su gloria, a levantar a su pueblo para llevarlo al cielo, para estar por siempre con él. Hay algo interesante. ¿Será que alguien podrá estar en pie? Porque Apocalipsis 17, 6:17 termina diciendo, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Habrá alguien que podrá sostenerse en pie? La respuesta está en el versículo que sigue, pero ya en capítulo 7. Pero después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y en el versículo 9 dice, después de esto, es decir, de esto que acabamos de leer, miré y aquí una gran multitud. Así que va a haber una gran multitud que va a estar lista, que se ha preparado para este encuentro con Jesús. Y no importa por qué situación estén atravesando, estarán preparados y capacitados para estar frente a aquel que viene con toda gloria a buscar a su pueblo para sacarlo de este mundo de horror, de miseria, de enfermedad y de muerte.
el libro de Job, en el capítulo 14, nos llena de esperanza. Job estaba claro, tenía una doctrina certera acerca de la muerte. La muerte es un estado de inconsciencia en el polvo, no en otro lugar, y que solo despertaremos cuando el cielo haya pasado y Jesús, como dice Pablo, con voz potente, llame a los suyos para que reciban el reino. En esta tarde yo te invito, querido amigo, querido hermano, que hagas tus arreglos necesarios, porque este momento del que hablaba Job y el que anunciaba Pablo está inminentemente sobre nosotros. Está más cerca de lo que tú y yo nos estamos imaginando. Necesitamos prepararnos hoy. Si no has hecho arreglos hasta ahora, yo te invito en esta tarde a que tú le entregues tu corazón a Jesucristo. Eches tu suerte con Él, porque vale la pena reinar con Él por toda la eternidad. Que Dios te bendiga en este día.